Hola jóvenes, buen día. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por formar parte de este curso propedéutico. Gracias por decidirse a tomarlo, pero sobre todo gracias por escoger la Universidad de Quintana Roo. De verdad les garantizo que no existe una mejor institución que la Universidad de Quintana Roo. Y eso por comentarios que como maestro siempre escuchamos de los jóvenes, de sus experiencias que tienen y que han tenido en otras instituciones. Creo que la Universidad de Quintana Roo es una de las mejores opciones que tenemos a nivel nacional. Mi nombre es el maestro Carlos García Torres. Soy quien les irá de la mano con ustedes en este curso propedéutico a través de la asignatura Hábitos de Estudio. Para eso quiero agradecerles de nuevo el acompañarnos y darles la más cordial bienvenida a este curso. Muchas gracias. Y pues vamos a ver un poquito sobre el tema hábito de estudio. Nuestra vida cotidiana y a lo largo de nuestra vida escolar y académica, pues siempre hemos manejado hábitos de estudio, a lo mejor de una manera a veces sin conocimiento, sin hacerlo de una forma adrede, digámoslo, sino de una manera automática, ¿no? Desde que estamos pequeños, pues en nuestra familia nos enseñan a cómo debemos de estudiar, a cómo debemos de hacer tarea, a aprendernos las tablas para tener permiso para salir a jugar, para ver tele y hacer primero la tarea. Entonces, todos esos costumbres que nuestros papás nos enseñaron cuando éramos pequeños, pues a lo largo de la vida se convirtieron en un hábito de estudio. Entonces, nosotros todos tenemos conocimiento de eso, ¿sí? Y la razón por la que damos este curso es para que ustedes fortalezcan y ustedes tengan una idea más clara sobre lo que es los hábitos de estudio, pero sobre todo para qué nos pueden servir. Los hábitos de estudio son herramientas bastante importantes para nuestra vida personal, académica, profesional, familiar, por lo que es bueno siempre implementarlo. Este, Comenzaremos con el concepto de hábito de estudio de una manera conceptual. ¿Qué es lo que significa hábito de estudio? Muy bien. Este, Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista conceptual, entendemos como concepto de hábito de estudio aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente para incorporar saberes a su estructura cognitiva. Pueden ser buenos o malos, con consecuencias positivas o negativas, respectivamente, en sus resultados. Como ustedes se pueden dar cuenta, dentro del concepto manejamos dos conceptos sumamente importantes. Uno es la conducta y el otro es la estructura cognitiva. Pero ¿qué significa cada uno de ellos? ¿Y por qué el concepto hábito de estudio tiene que ver con ambos conceptos? Los hábitos de estudio se incorporan con la práctica continua y luego se vuelven naturales. Esto es lo más difícil del ser humano, que se vuelvan naturales, porque al final son como los valores. Todo el tiempo nos los enseñan y todo el tiempo a partir de la secundaria, de la preparatoria, sabemos qué significan valores, pero lo importante de los valores no es saberlos, sino aplicarlos a nuestra vida cotidiana y sobre todo que sean parte natural de nosotros como seres humanos. ¿Sí? Entonces, eso es lo difícil de los hábitos de estudio, convertirlos en naturales para nosotros como seres humanos, ¿sí? Para eso tenemos que practicarlos continuamente. ¿Qué buenos hábitos de estudio y qué malos hábitos de estudio podemos mencionar? Los buenos hábitos de estudio podemos decir que aparecen cumplir horarios, establecer una metodología, diagramar el tiempo con que se cuenta, llevar un ritmo constante, mantener el orden en el material, estudiar en un lugar silencioso y cómodo, utilizar técnicas para aprender significativamente como la de subrayado, cuadros sinópticos y comparativos o mapas conceptuales, repasar, exponer en voz alta lo aprendido, cotejar los apuntes de clase con los textos recomendados, releer si no se entiende, ayudarse con el diccionario para realizar la lectura comprensiva, pautar descansos cortos, cada hora de dedicación, entre otros. ¿Y cuáles son los considerados como unos malos hábitos de estudio? Pues dentro de los malos hábitos de estudio encontramos memorizar, tratar de incorporar el contenido, aprender a último momento, tratar de aprender en un lugar con poca luz, desordenado y ruidoso, ser desprolijo, estudiar cansado o con hambre, etcétera. Sin embargo, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes qué consideran como malos o buenos hábitos de estudio de los que ya vimos?
yo les puedo responder que para mi punto de vista muy particular, no existen ni malos hábitos ni buenos hábitos de estudio. Simplemente tenemos los hábitos que para nosotros nos sirven. Es decir, dentro de nuestra vida estudiantil hemos conocido alumnos que muy seguramente estudian con música, estudian con audífonos, y eso no les impide tener el aprendizaje significativo que ellos necesitan para presentar un examen o para una exposición. Entonces, los hábitos de estudio siempre van a ser los mejores para nosotros. Por eso les preguntaba hace ratito, ¿ustedes qué consideran como malos o hábitos o buenos hábitos de estudio? ¿Ok? Entonces, lo importante de esto, como aparece en el primer párrafo, es que se vuelvan naturales. No importa si estudiamos con música, no importa que estudiemos en un lugar con poca luz, lo importante es que lo hagamos y lo importante es que nos dé buenos resultados para presentar un examen y para obtener buenas calificaciones. Eso es lo importante de los hábitos de estudio. Nosotros con este curso lo que hacemos es que ustedes conozcan un poquito más de hábitos de estudio, que sepan que existen herramientas y técnicas de hábito de estudio, pero sobre todo que ustedes decidan por cuál tienen que ir y optar para tener un mejor aprendizaje. Si ustedes ya tienen uno a lo largo de su secundaria, de su preparatoria, y han llevado una constante forma de estudiar y les ha dado buenos resultados, pues bien, lo que tenemos que hacer es reforzar ese hábito de estudio de una manera que podamos sacarle el mayor provecho y enriquecerlo sobre todo. Pero, por lo contrario, si hemos tenido malos resultados, hemos sacado bajas calificaciones y queremos mejorar esas calificaciones, a lo mejor es un buen momento para optar por un diferente hábito de estudio, hacer otras cosas para obtener otros resultados, ¿sí? Entonces, decíamos al principio que existen dos conceptos importantes dentro del concepto de hábito de estudio. Uno es la conducta y el otro es la estructura cognitiva. ¿Y por qué son importantes? Podemos ver que la conducta es el conjunto de actos, comportamientos exteriores de un ser humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados por otros. Caminar, hablar, manejar, correr, gesticular, limpiar, relacionarse con los demás es lo que se denomina conducta evidente por ser externamente observables. Las actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son las cuatro formas de conducta que ostentan los seres humanos. Básicamente, la conducta es la herramienta de reacción que tenemos todos ante las distintas circunstancias de la vida a las cuales nos vamos enfrentando. En otras palabras, la conducta es lo que realmente somos y demostramos. Es nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Eso es conducta. Entonces, si consideramos que la conducta está relacionada con un hábito de estudio, de ahí se basa la importancia del hábito de estudio. El hábito de estudio va a modificar nuestra conducta, haciéndonos unas personas de bien, pero sobre todo teniendo ya una forma natural de dedicarnos al aprendizaje y de obtener resultados. Eso es lo importante de hábito de estudio. Por eso es que la conducta es un concepto súper importante que relacionamos con el hábito de estudio. Recuerden, conforme te comportas en la sociedad, es tu conducta. Conforme hablas, conforme caminas, es tu conducta. Y así conforme aprendes, también es parte de tu conducta. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporar esos hábitos de estudio a la conducta que nosotros tenemos. Una vez que logremos eso, estoy muy seguro que obtendremos buenos resultados. El otro concepto muy importante que maneja el concepto de hábito de estudio se denomina estructura cognitiva. ¿Qué es la estructura cognitiva? La estructura cognitiva está definida como el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma en la que los tiene organizados. Dense cuenta de lo padre que es el cerebro, de la capacidad que puede tener de recabar información. El cerebro nunca va a tener un límite. Siempre nuestro conocimiento va a tener un sinfín de información que nosotros día a día tenemos que enriquecer. Automáticamente nuestro cerebro almacena y archiva, pero sobre todo da respuesta ante preguntas dentro de nuestra vida normal sin que nosotros lo pensemos. Si yo les pregunto ahorita cuánto es 2 más 2, inmediatamente el cerebro lanza la respuesta. Si yo les pregunto quién descubrió América, inmediatamente su cerebro está lanzando la respuesta.
Eso significa que su cerebro tiene una estructura cognitiva muy bien organizada. Cuando se trata de números, hablamos de números. Cuando se trata de ciencia, hablamos de ciencia. Cuando se trata de fisiología, hablamos de fisiología. Y así sucesivamente con los millones y millones de temas que existen en todo el mundo y que existen dentro del conocimiento humano. Por eso es que la importancia del hábito de estudio es que hace que esos conceptos que nosotros aprendemos a través de esas técnicas se incorporen a la estructura cognitiva, haciéndolos una memoria a largo plazo. Esa es la diferencia de cuando a veces solo nos memorizamos de un día para otro, que dentro de un mes muy difícilmente nos vamos a acordar de ese concepto que nos aprendimos de memoria. Sin embargo, cuando lo incorporamos a nuestra estructura cognitiva a través de un hábito de estudio, lo entendemos, lo comprendemos, pero sobre todo lo tendremos por un largo plazo. Por eso es lo importante de la estructura cognitiva. ¿Y qué hace la estructura cognitiva? Recuerden, siempre el conocimiento va a hacer que seas una persona diferente dentro de la sociedad. Y por supuesto que va a modificar tu conducta. Y ahí existe la relación entre conducta y estructura cognitiva a través de los hábitos de estudio. Por eso es que al principio les comentaba, los hábitos de estudio no solo se reflejan en el aprendizaje de la escuela, se reflejan en el aprendizaje de la familia, en el aprendizaje de la calle, en el aprendizaje del trabajo y en todos los aspectos de nuestra vida. Siempre tendremos un hábito de estudio en donde aplicaremos, pero sobre todo obtendremos conocimientos que tendremos a lo largo de toda nuestra vida. Pregúntele a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, alguna pregunta que ellos hayan respondido desde que eran niños y al día de hoy se los pueden responder sin problemas. A eso lo denominamos una excelente estructura cognitiva gracias a un perfeccionamiento en los hábitos de estudio y a un aprendizaje verdaderamente significativo dentro de ellos. Lo mismo va a pasar con nosotros y de lo que hagamos en nuestra vida. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero para aprender bien tendremos que aplicar un hábito de estudio que nos facilite ese aprendizaje. Dentro de la estructura cognitiva aparece un concepto que se llama cognición, estructura cognitiva. La cognición hace referencia a la facultad de los seres humanos de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y las características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. La cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales como mente, percepción, razonamiento, inteligencia y aprendizaje. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de cognición, lo que hace que procesamos información a través de la percepción. Es decir, a veces solo con ver y con valorar y con estar presente en varios hechos, nosotros tenemos ya esa información y la procesamos dentro del cerebro, la almacenamos y la organizamos. Entonces, ¿qué es lo que hace la cognición? Pues enriquecer de conocimiento a nuestro cerebro a través de la percepción, a través del conocimiento adquirido y a través de las características subjetivas que nos permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. Hasta aquí hemos visto el concepto de hábito de estudio, lo que significa, su importancia y cómo se divide. Sin embargo, nosotros tenemos a veces diferentes tipos de hábitos de estudio, lo que hemos aplicado durante toda nuestra vida escolar. Sin embargo, de acuerdo a una investigación que realizó una universidad muy conocida a nivel mundial, pude recopilar esta información y traérsela a ustedes, en donde nos muestran los 10 hábitos de estudio usados por los estudiantes más exitosos. Y nos dice, todos tenemos a algún compañero de clase que es increíblemente inteligente y siempre saca las mejores notas. Algunos estudiantes se desmotivan al ver que, por mucho que lo intenten, siempre hay alguien con mejores calificaciones. Tal vez pienses que esto se debe a la genética y que no puedes hacer nada contra ello. Pues bien, estás equivocado. De hecho, es mucho más probable que la razón sea simplemente que tus hábitos de estudio son mejores que los tuyos. Eso significa que no existen ni los muy inteligentes, ni los medios inteligentes, ni los burros, ni los medios burros. Todos tenemos la misma capacidad de obtener información a través de un aprendizaje significativo. De ahí se deriva la segunda gran importancia de los hábitos de estudio. El hecho de que nosotros apliquemos un correcto hábito de estudio
va a hacer que nuestro conocimiento que tenga más conocimiento y más fuerza en diferentes temas. Con esto vamos a enriquecer totalmente toda nuestra estructura cognitiva, que ya sabemos qué significa. Entonces, no es cierto que existan diferentes tipos de personas. Como decía un autor llamado Howard Gardner, él decía, en la sociedad no existen ni inteligentes ni tontos. Solo existen diferentes tipos de inteligencia. Algunos seres humanos son inteligentes para los números, otros son inteligentes para el español, otros son inteligentes para el deporte, otros son inteligentes para la ciencia. Y así sucesivamente con todos los seres humanos. Eso significa que todos tienen la capacidad de poder aprender algo más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, en lo que no estamos familiarizados o en algo que no nos guste, pues tenemos que ponerle más ganas y más empeño. Pero eso no significa que no podamos aprender. Si yo soy malo en números y soy bueno en ciencias naturales, no quiere decir que nunca voy a poder aprender matemáticas. Solo es que va a necesitar más dedicación de mi parte. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero al final, todos somos inteligentes y todos tenemos la misma capacidad cognitiva de aprender. Lo único que tenemos que hacer es encontrar un correcto hábito de estudio que nos permita generalizar todo el conocimiento y que nos permita aprender un poco de todo. ¿Cuáles son esos 10 hábitos de estudio que según usan los estudiantes más exitosos? Analizando los hábitos de estudio de los estudiantes que consiguen obtener las mejores calificaciones en diferentes países y universidades, existen grandes coincidencias que apuntan a que existe un camino para convertirse en un estudiante de 10. A continuación, te ofrecemos estos hábitos. El primer hábito es crear un plan de estudio. Este parece un hábito común y corriente, pero la realidad es que no lo es tanto. Son precisamente los mejores estudiantes los que nunca fallan en planificar su éxito futuro. Si te sientes abrumado por la cantidad de trabajo que tienes ante ti, un calendario de estudio equilibrado te dará el extra de motivación que necesitas. ¿Quién de ustedes tiene una libreta específica para apuntar todas sus tareas? Eso es una planificación de estudios. Eso es un plan de estudios. Sabes que en esa libreta tienes toda tu tarea. Una vez que tienes esa libreta, es muy bueno entonces que calendarices en grado de importancia lo que tienes que realizar. Por supuesto, si tienes una tarea que entregar mañana, no vas a darle prioridad a una tarea que tienes que entregar la próxima semana. Le vas a dar prioridad a la tarea de mañana. Eso es crear un plan de estudio. La diferencia es de que el plan de estudio tenemos que escribirlo. Tiene que estar físicamente. Por eso se le denomina plan de estudio. A veces lo pensamos, pero es más importante darle una escritura y ponerla en un documento. A eso lo denominamos plan de estudio. El utilizar una libreta solo para tareas es una buena opción para comenzar con un plan de estudio. Tomar descansos. ¿Te sorprende que uno de nuestros hábitos de estudio recomendados sea precisamente interrumpir tu estudio? Muchos estudiantes solo conocen la técnica de estudio que consiste en atiborrarse de información los días antes del examen. Sin embargo, está científicamente demostrado que nuestra capacidad de aprender y retener información disminuye en proporción directa al tiempo que pasamos delante de los libros. Por tanto, si quieres maximizar el uso de tu tiempo, es recomendable que dividas tu aprendizaje en el tiempo, realizando descanso entre las diferentes sesiones de aprendizaje. Es decir, es muy bueno tomar descansos. Lo malo es dedicarle más descansos que el tiempo de estudio que vamos a tener. Es decir, no podemos darle 1 hora de descanso y 20 minutos de estudiar. Eso es incorrecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar un descanso luego de un determinado tiempo. Algo como ejemplo que yo les puedo dar es, luego de cada 2 horas de estudio, tómense 20 minutos de descanso. ¿Y qué significa descansar? Hacer lo que ustedes quieran. Ir a dormir un rato, comer, tomar agua, ir al baño, leer, ver tele, jugar, lo que ustedes quieran hacer. Pero hay que descansar, dejar a un lado lo que estamos haciendo y dedicarnos a otra cosa. Ese descanso que vamos a tener y que nuestra cognición va a descansar del tema que estamos viendo, va a servir no solo para recuperar las energías y volver a retomar otra vez, sino para refrescar nuestra memoria y que ésta tenga la misma fuerza con la que empezamos a estudiar. Es decir,
A lo mejor que luego de 2 horas o 3 horas de estudios sin parar, nuestro cerebro se va a cansar. ¿Y qué significa? Que ya no vamos a tener la retentiva que teníamos cuando comenzamos a estudiar. Y por lo contrario, podemos tener efectos secundarios como dolores de cabeza, aburrimiento, ya no quiero estudiar, cierro mi libreta, me duermo, y eso no es muy bueno para un hábito de estudio, ya que lo que tenemos que hacer pues es enriquecer el conocimiento a través del estudio. Lo que tenemos que hacer es aprender. Entonces, los descansos nos van a ayudar a que ese aprendizaje sea más fácil y no nos atiborremos de información. Dediquémosle un descanso luego de determinado tiempo de estudio. El tercer punto es crear apuntes propios. Yo creo que la mayoría de nosotros como estudiantes lo hemos hecho. Sin embargo, hay que considerarlo como un hábito, ya que es importante hacerlo no solo un día ni dos, hay que hacerlo todos los días. ¿Qué es crear apuntes? Su mismo nombre lo dice. Siempre hay que tomar apuntes de todo lo que escuchemos del profesor, de conceptos que digan nuestros compañeros, de conocimientos que nos hagan llamar la atención y que digamos, esto es importante, lo voy a apuntar. Eso es lo que tenemos que hacer con todas las materias. Llevemos nuestros apuntes propios. Dormir lo suficiente. Ese es el cuarto punto. El cansancio es el principal enemigo de la excelencia. La razón por la que dormir es importante es que cuando descansas adecuadamente, tu cerebro asimila lo que has aprendido durante el día. Por lo tanto, cuanto mejor duermas, más aprendes. Este hábito de estudio es habitualmente menospreciado por muchos estudiantes con la excusa de que están muy ocupados. Sin embargo, los estudiantes de éxito reconocen la importancia de un buen descanso. Y esto está comprobado hasta clínicamente por doctores. Siempre hay que dormir lo suficiente. Recuerden que las horas que debemos de dormir varían entre las 6 y las 8 horas, dependiendo de la importancia que tengamos de levantarnos y volver a hacer nuestras actividades diarias. Es importante dormir. Esto va a ayudar a que nuestro cerebro pueda asimilar lo aprendido durante el día. Es decir, ustedes estudian durante el día, practiquen durante el día, enriquezcan su conocimiento durante el día y cuando sea la hora de dormir, el cerebro va a asimilar toda esa información que ustedes hicieron durante el día, durante su aprendizaje, lo que va a hacer que tengan un conocimiento a largo plazo. Como quinto punto tenemos realizar preguntas. ¿Qué es realizar preguntas? Hay un dicho muy conocido que dice, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Tenemos que preguntar todas nuestras dudas. A veces a los estudiantes les da pena preguntar durante una sesión por el hecho de pensar, si pregunto, chinga, los demás van a pensar, ¿y el oso que voy a decir? No, se van a reír de mí, mejor no pregunto. Y se quedan con la duda. Eso no es bueno. Tenemos que preguntar. Si te da pena preguntar en frente de todos y frente al maestro, entonces espera que termine la clase y vas con tu compañero y le preguntas sobre tu duda. Oye, ¿qué entendiste por esto? No me quedó claro. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué es esto? ¿Me lo puedes explicar? Lo importante es preguntar a quien sea, compañeros, docentes, asesores externos, familiares, lo que ustedes consideren, pero hay que preguntar, siempre preguntar. Examinarse regularmente. Como ya hemos comentado en el punto 2, realizar largas y pesadas jornadas de estudio ni siquiera pasa por la cabeza de un estudiante. Por ello, la técnica del repaso espaciado a través de la cual pones a prueba tu conocimiento regularmente es una de las más recomendadas para retener conocimiento en la memoria a largo plazo. ¿Qué significa examinarse regularmente? Siempre hay que repasar. Luego de cada clase, luego de cada día, hay que repasar. ¿Cómo lo van a hacer? Preguntándose, ¿qué hizo el maestro ayer? ¿Qué explicó el maestro ayer? ¿Recuerdo lo que dijo? Me acuerdo que comentó lo siguiente. Me acuerdo que mi compañero preguntó esto. Me acuerdo que mi compañera preguntó sobre esto y comentó sobre esto. Eso es examinarse regularmente. Preguntarnos a nosotros mismos si el conocimiento adquirido el día de ayer sirve
y lo tenemos actualmente para el examen. Eso significa examinarse regularmente, es decir, preguntarme a mí mismo si tengo el conocimiento de lo que vimos ayer o antier. Eso significa una técnica de repaso a través del cual pones a prueba tu conocimiento regularmente. ¿Qué más puedes hacer? Hacer un resumen, hacer una escritura dentro de tu libreta, dentro de lo que el maestro dijo, de lo que comentaron, de lo que observaste y tenerlo apuntado. Luego, examinarlo, leerlo y enriquecerlo en tu conocimiento. Aprender de los errores no solo sucede en nuestra vida estudiantil, sucede en nuestra vida diaria como personas. Si cometemos errores, no quiere decir que somos malos. Al contrario, los errores van a enriquecer nuestra experiencia. Recuerden, no podemos tener experiencia si no hemos pasado por dos factores. Uno, los errores, y dos, el tiempo. Es lo único lo que nos da experiencia. Entonces, si realmente quieres incorporar los mejores hábitos de estudio en tu rutina, deberías empezar ahora mismo. Echa la mirada atrás hacia tus últimos exámenes y repasa dónde te has equivocado y por qué hasta que lo entiendas todo perfectamente. Sin importar si estamos hablando de un examen final, un simple ejercicio de clase o un test online, los estudiantes de éxito siempre analizan sus fallos. Es decir, preguntarme, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué saqué 7? ¿Por qué saqué 8? ¿Por qué reprobé con el maestro? Y entonces, los resultados tenemos que cambiarlos. ¿Y cómo vamos a cambiar los resultados? Haciendo cosas diferentes. Si lo hicimos de tal manera y obtuvimos un 7, bueno, lo voy a hacer de otra manera para ver si obtengo un 8. Y no vuelva a cometer el mismo error. ¿Ok? Un error cuál puede ser. Estudié 1 hora y creo que no le dediqué el tiempo, no repasé, no pregunté, me quedé con una duda que luego vino en el examen. Entonces, los errores son esos. Hay que corregirlos. ¿Cómo vamos a hacer? A lo mejor dedicarle 2 horas, preguntar, sacar de dudas. Eso es aprender de los errores. En el número 8 tenemos practicar bajo condiciones de examen. Esto es un hábito de estudio implementado en los últimos años, ya que principalmente nos basamos en un examen tipo test que se encuentra normalmente en líneas. Eso significa que tenemos que hacerlo real, ¿sí? Entonces, podemos ir a una página de internet y entonces simular un examen real. Recuerden, para simular un examen real, tenemos que dejar a un lado computadora, tenemos que dejar a un lado internet, celular, Facebook, WhatsApp, todo lo que nos implique el no concentrarnos y el no hacerlo real, porque recuerden que a la hora de presentar el examen no te permite ninguna herramienta, ningún objeto más que tu pluma, tu lápiz, tu borrador y lo que tienes que presentar. Entonces hay que hacerlo real, hagámoslo real, dedíquenle un tiempo de 2 horas y dedíquenle un tiempo al examen. ¿En dónde pueden encontrar un examen similar al que viene en el Exani o al que viene en otro tipo de examen? En internet. Existen muchos exámenes vía online en donde ustedes pueden ver muchos exámenes y el que más les acomode a lo que ustedes van a presentar, escójanlo, aplíquenlo y preséntenlo. Luego, una vez que obtengan sus resultados, nos volvemos al punto 7, reconocer los errores. ¿Qué hice mal? ¿Por qué saqué esta calificación? Y ahí en esos puntos tenemos que reforzarnos. Recuerden, no se condicionen los temas que vienen en los exámenes, porque recuerden que solo son ejemplos de exámenes tipo test. Eso quiere decir que a lo mejor la información que viene en ese examen no es la que va a venir en tu examen real, por lo que no te puedes basar de la información que ahí viene. Recuerden, básense en su guía de examen que seguramente la institución donde ustedes vayan a presentar les va a dar. En el número 9, aplicar el conocimiento a problemas reales. Los estudiantes más destacados tienen claro que aprender no consiste en aprobar exámenes y obtener buenas notas, sino de entender conceptos y descubrir cómo puedes usarlos para resolver problemas reales. El Deep Learning es un método de estudio que enfatiza precisamente este aspecto, por lo que se encuentra habitualmente entre los más comúnmente usados por los mejores estudiantes. ¿Alguien se ha preguntado por qué desde la primaria nos enseñaron matemáticas? ¿Alguien tiene la respuesta? Es sencillo, porque las matemáticas todos los días de nuestra vida los utilizamos. Cuando vamos a comprar tortillas decimos, ¿me da 1 kilo de tortillas? Aplicamos matemáticas.
¿Cuánto es? Son 10 pesos y pagas con un billete de 20. Automáticamente sabes que te tienen que dar cambio de 10. Es una resta. Disculpe, ¿cuánto vale una canasta navideña? Lo que se me viene a la cabeza. Te vale 200 pesos. Ok, quiero 5. Haces una suma. Automáticamente en nuestra vida diaria, todos aplicamos las matemáticas. 1 litro de agua, medio litro de agua, etc. Por eso es que todos los días nosotros aplicamos las matemáticas. Y si ustedes se dan cuenta, las matemáticas las sabemos muy bien, de manera automática, porque recordemos lo que les dije al principio. Cuando hacemos una práctica continua, automáticamente hacemos que nosotros tengamos ese conocimiento de forma natural. Entonces las matemáticas las aplicamos cuando compramos, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la casa, cuando vamos a comprar tortillas, etc. Entonces se aplica de una manera natural nuestro conocimiento por la constante y la continuidad que tenemos en ese aprendizaje y en el uso. Si yo les pregunto, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 2? Tardaremos mucho en averiguar cuánto es y muy seguramente no tendríamos la respuesta de forma automática. ¿Por qué? Porque muy pocas veces utilizamos cuánto es raíz cuadrada de 2. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el conocimiento a problemas reales. Eso va a hacer que le demos continuidad al conocimiento y que sea un conocimiento a largo plazo. 10. Seguir lo que les apasiona. Esto es un hábito de estudio que no solo aplica en el aprendizaje, aplica en nuestra vida diaria. Siempre algo que nos apasione va a ser más fácil de aprender para nosotros. Si nos gusta jugar mucho fútbol, lo vamos a hacer con gusto y eso va a hacer que aprendamos a jugar mejor fútbol. Si nos gustan las matemáticas, lo vamos a hacer con gusto y entonces vamos a aprender un poquito más de matemáticas. Eso sucede con economía, por ejemplo. Si te gusta la economía, debes estar al día de lo que sucede en la actualidad económica del mundo. Si te gusta mercadotecnia, vas a aprender el porqué de los logos de las empresas y así sucesivamente con todo lo que les apasione. Entonces, sigan lo que les apasiona, estudien lo que les apasiona, estudien lo que les guste, pero no dejen de darle importancia a los otros temas. Recuerden, para aprobar un curso, no solo necesitan pasar lo que les apasiona, tienen que aprobar todas las materias, todas tienen el mismo grado de importancia. Sin embargo, lo mejor es que les apasione su carrera, que les apasione su aprendizaje, que les apasione sus materias. Eso va a hacer que en todas siempre saquen una buena calificación. Es importante señalar que cada estudiante es un mundo y no todos ellos siguen estrictamente los mismos hábitos de estudio. La mejor manera de convertirte en un estudiante destacado es probar distintas técnicas y descubrir cuáles son las que mejor se adaptan a ti. Lo dijimos al principio. Creo que no hay ni mejores, ni malos, ni buenos hábitos de estudio. Simplemente tienes que descubrir cuáles son las que se adaptan a ti. Y si no lo has intentado, creo que es el momento en donde tienes que ponerlos en práctica. Hazlo y valora los resultados. Y de ahí, escoge qué hábito de estudio es el que mejor debes aplicar en ti como persona. Ok, jóvenes, pues derivado de la primera semana del curso propedéutico, es importante que ustedes realicen las siguientes actividades. Son 3 actividades que les voy a encargar. La primera actividad es investigar los siguientes conceptos. El primer concepto es hábito de estudio. ¿Qué significa hábito de estudio? Según los autores. El segundo concepto que tienen que investigar es el concepto de conducta. Y el tercer concepto es estructura cognitiva. Esa es la primera actividad, que son investigar esos 3 conceptos. Recuerden, tienen que tener referencias bibliográficas, eso es muy importante. Las referencias tienen que ser referencias confiables. Recuerden, si lo bajan de página de internet, vean que esas páginas en donde están sacando la información sea una página confiable. Y sobre todo que estén basados en autores que lo mencionen. La segunda actividad es traer un ensayo sobre el hábito de estudio que ustedes han utilizado durante toda su vida académica, cualquiera que sea. Si no lo han implementado aún, también manifiéstalo en el documento. El ensayo se trata de que si has tenido un hábito de estudio a lo largo de tu vida estudiantil, mencionarlo y comentarlo. Si no lo has tenido, también haz el ensayo sobre el por qué no lo has hecho y por qué no te ha servido o por qué simplemente no lo has implementado. Esa es la segunda actividad. Y la tercera actividad es traer una lectura
de 2 cuartillas como máximo. Esa lectura tiene que ver con la división de ciencia de la salud, es decir, que tenga que ver con el tema de la salud. Cualquier tema que ustedes quieran investigar, que no sea máximo de 2 cuartillas, que no sea más de 2 cuartillas. ¿Ok?